Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Romero y a nombre del Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes y Media Lab MX, les damos la más cordial bienvenida a esta tercera edición de Codex Machina, Prácticas de Código Crítico en el Arte. Este proyecto surgió en el 2021 en colaboración con Media Lab y el Laboratorio de Realidad Virtual del Centro Multimedia con el objetivo de analizar el código computacional desde una perspectiva crítica, entendiendo al código como algo que va más allá de instrucciones ejecutadas por la computadora, sino como un producto cultural que refleja valores y que se traduce en efectos tangibles en el mundo. En estas ediciones hemos reflexionado sobre la materialidad del código y cómo los algoritmos transforman la realidad y cómo desde el arte se han realizado un análisis y una crítica a estas problemáticas. Este año se van a organizar 4 charlas y un taller, y el día de hoy nos acompañan invitados de México y Colombia. Para moderar esta charla nos acompañará Leonardo Aranda Brito, director de Media Lab. Y bueno, voy a leer brevemente la semblanza y voy a presentar a nuestro invitado. Bueno, hoy nos acompaña Sergio Rodríguez Gómez, es académico y artista, doctorante en Comunicación y Lenguaje e Información por la Universidad Javeriana de Colombia. Su trabajo explora los vínculos entre ciencia, tecnología y arte a partir de la aproximación semiótica a las prácticas científicas, así como la literatura electrónica y el código creativo. Actualmente desarrolla la librería de código Aventura JS y un generador de texto e imágenes bajo el principio de una gramática libre de contexto. Muchas gracias, Sergio, bienvenido. Hola, muchas gracias. Entonces voy a compartirles la presentación. Muchísimas gracias por la invitación. Me parece muy chévere estar aquí con ustedes compartiendo esto. ¿Pueden poner la presentación para que la podamos ver, por favor? Gracias. Listo. Pues sí, como Luis estaba diciendo, yo les quiero hablar de comunidades y prácticas de código creativo en Colombia, especialmente el desarrollo de la librería Aventura JS, que les voy a contar en un momento. Y un poco pensando en lo que está diciendo Luis, también en los intereses de este evento, yo quería organizar mi presentación en 3 ideas diferentes. Digamos que les voy a contar sobre el Club de Programación de la Red Colombiana de Humanidades Digitales, que es, digamos, la comunidad en donde, pues, más que todo yo he desarrollado como proyectos de código creativo y como con las personas con las que he trabajado. Les voy a hablar de Aventura, que es esta librería para hacer literatura electrónica, pero también me gustaría hablar de este problema que seguro también se ha discutido varias veces en estos eventos, que es el problema de las infraestructuras propias. Y me gustaría como enmarcar esta que les voy a contar de Aventura en esa idea de las infraestructuras propias. Como, ¿por qué hacer otra librería de literatura electrónica si ya existen? ¿O por qué pensar en un club de programación en Colombia que haga cosas propias? Entonces, quiero primero hablar de eso, luego hablar de Aventura y luego hablar de cómo se enmarca todo esto dentro del club de programación de la Red Colombiana de Humanidades Digitales. Entonces, primero, pues, infraestructuras propias. Digamos que en los estudios de ciencia, tecnología y sociedad existen muchas maneras de entender qué son infraestructuras, pero pues yo lo resumí de esta forma como para ser ágil en esta presentación, y es como las infraestructuras nos permiten 2 cosas, como ampliar nuestra propia agencia y facilitar el trabajo. Y ya les voy a mostrar unas imágenes que tengo que tienen que ver con eso. Pero básicamente ampliar nuestra agencia sería ampliar nuestra capacidad para actuar, y facilitar el trabajo sería crear mecanismos para que efectivamente esa agencia se amplíe. Y entonces esa agencia la podemos ampliar de muchas formas. Por ejemplo, podemos mover materia o información, como algunas personas en ciencia y tecnología y sociedad lo estudian, o podemos crear estándares, o podemos cambiar nuestras formas de organización, y eso también amplía la agencia. Y también una cosa que se dice muchísimo, como en estos estudios de las infraestructuras de la ciencia, tecnología y sociedad, es la idea de la transparencia, la idea de que las infraestructuras solo son evidentes cuando fallan o cuando algo no está funcionando en ellas. Entonces, aquí tengo unos dibujos que encontré por ahí en unas colecciones digitales de humanidades digitales.
Aquí tenemos, por ejemplo, la idea del facilitamiento del trabajo en las infraestructuras, como cuando alguien utiliza una polea para poder cargar cosas más fácilmente, por ejemplo. Entonces, una polea sería de alguna forma como una mini infraestructura para facilitar el trabajo que hacen las personas. O, no sé, cuando pensamos en una fábrica y en las máquinas que tiene la fábrica, pues también existe toda esa infraestructura, está creada justamente para hacer el trabajo más fácil. Entonces, una forma en la que podemos pensar en una infraestructura es en hacer trabajo para que sea más fácil hacer otro trabajo. Y pues ya van a ver cómo en un momento, pues esto también se va a conectar con el código creativo, porque el código creativo también se puede pensar como una forma de, o por lo menos el software que se usa para el código creativo también se puede pensar como una forma de infraestructura, porque justamente ese software lo creamos para facilitar el trabajo, solo que es un trabajo de creativo y artístico. También hay infraestructuras que se usan para, por ejemplo, hacer movimiento de materia o información. Entonces aquí tengo estas dos imágenes que pues las encontré en unas colecciones. Por ejemplo, esta la encontré en la colección del Rijksmuseum y muestra, por ejemplo, la infraestructura del movimiento del acueducto en una casa, ¿no? Pues es una caricatura que está haciendo como una burla de eso, pero justamente nos está mostrando que existe una infraestructura que permite que eso suceda, que permite que el agua fluya en el grifo que tenemos en la casa. O aquí tenemos esta caricatura de Rodolf Töpfer, que es la caricatura de una cosa que llamaban un teléfono, que no es un teléfono, sino que es un sistema de comunicación en el que se movían unas poleas para que unos travesaños cambiaran de posición y luego unas personas con unos binoculares podían interpretar un mensaje de lejos, digamos a la distancia de esa, como de lo que se está comunicando acá. Entonces aquí lo que vemos es como una especie de burla y caricatura de ese sistema y como de lo enrevesado que era. Pero pues me gustan estas dos imágenes también por lo que estaba diciendo hace un momento y es la idea de que solo nos damos cuenta que las infraestructuras existen cuando fallan, ¿cierto? Como en este caso la tina que se está desbordando o como en este caso el sistema de telecomunicación que está fallando porque los operarios no coordinan y no saben cómo usarlo correctamente. Y de nuevo, en un momento les voy a mostrar cómo esto tiene que ver con lo que voy a hablar también del código creativo, porque también puede darse casos en los que el software existente para poder hacer obras de arte pues a través de código también falla y ahí nos damos cuenta de las limitaciones de la infraestructura. Y justamente por ahí va mi idea de por qué entonces es importante la construcción de infraestructuras propias, y con propias quiero decir propias en Latinoamérica o propias en nuestros países, para que podamos desarrollar nuestras propias maneras de crear y no depender, digamos, de infraestructuras ajenas. Y por último, pues también existen infraestructuras que son sistemas de estándares. Por ejemplo, aquí tengo estas imágenes que son sistemas de medida que fueron heredados de la Revolución Francesa. Esto que está aquí a la izquierda es, pues justo en el momento de la Revolución Francesa se dispuso en algunos lugares de París cuánto medía un metro, para que la gente, pues porque el metro es una medida que se inventó en la Revolución Francesa, para que la gente pudiera llevar una cinta o algo por el estilo y poder medir cuánto medía un metro para poder utilizar ese estándar. Y pues aquí en la imagen de la derecha ustedes ven otros estándares que se crearon en la Revolución Francesa, como el litro o el gramo. Entonces, estas ya no son infraestructuras físicas, digamos, sino que son infraestructuras conceptuales, podríamos decir de alguna forma, en las que los seres humanos aprendemos cómo organizarnos y creamos estándares para poder organizarnos de cierta manera. Pero, de nuevo, una cosa que podemos pensar es, bueno, ¿y qué sucede cuando en realidad el estándar no se adapta a la vida real, digamos, o a la forma real en la que las personas actúan? Una cosa curiosa también de esta historia de la Revolución Francesa es que durante la Revolución Francesa se intentó implementar un nuevo calendario, pero a diferencia del metro, que sí funcionó y que se extendió internacionalmente y que todos usamos, excepto algunos cuantos países, el calendario no fue apropiado por las personas porque pues, era un cambio muy radical y porque en realidad no se adaptaba como al flujo de la vida cotidiana de las personas. Entonces, cuando hablamos como de infraestructuras digitales,
exactamente las mismas cosas que estaba mencionando hace un momento aplican. Por ejemplo, en vez de tener el sistema de teléfono que estábamos viendo con la caricatura de Topfer, pues tenemos Zoom, que también es una infraestructura de telecomunicación, que también puede tener sus hipos y también puede tener sus problemas que notamos cuando deja de funcionar correctamente. O también tenemos infraestructuras que facilitan el trabajo, así como la polea que estábamos viendo hace un momento, porque tenemos, por ejemplo, la suite de Office para poder escribir documentos o para poder hacer presentaciones, como la presentación que estamos viendo en este momento. O, no sé, tenemos otras herramientas que facilitan el trabajo ya casi de una forma universal, como ChatGPT, como estas herramientas de inteligencia artificial. Sin embargo, y aquí es donde pues ya quiero entrar como en el problema de cuáles son las limitaciones que he encontrado yo en mi propia práctica de código creativo, pues muchas de estas infraestructuras digitales son infraestructuras que no, primero, que son propietarias, o sea, que son producidas por empresas privadas que están pues tratando de hacer un negocio para poder funcionar, y además que producen estándares y formas de operar que no se adaptan realmente a las prácticas que podríamos tener nosotros en nuestro propio contexto, por ejemplo, en el contexto colombiano, mexicano, latinoamericano. Resulta que este problema de la dependencia de infraestructuras tecnológicas que no son propias ya existe desde hace muchísimo tiempo en América Latina y ya muchas personas lo han pensado. Desde los años 60 existen un montón de analistas y teóricos que han pensado el problema de qué sucede cuando nosotros dependemos de infraestructuras que fueron creadas en otro lugar o que fueron creadas fuera de nuestro contexto. Y pues aquí puse 3 ejemplos. No necesariamente voy a leer las citas, pero aquí puse 2 citas de Jorge Sábato, que es un teórico y científico argentino, Jesús Martín Barbero, el colombiano, y Amílcar Herrera, que también es argentino. Y aunque de manera un poco diferente, los 3 están hablando de un problema común en América Latina, que es la dependencia tecnológica y la condición de ser consumidores de tecnología. Entonces, somos consumidores de muchas herramientas tecnológicas, ¿cierto? Facebook, Zoom, Office, herramientas de software y código para la creación, pero en muy pocas ocasiones nosotros mismos producimos esas herramientas. De hecho, pues aunque en América Latina existen muchísimos artistas que hacen cosas con código, el número se reduce bastante cuando se trata de producir herramientas o producir infraestructuras para producir o para hacer código creativo. Entonces, estos teóricos de los 60, 70 y 80 ya hablaban de unas cosas que por lo menos yo considero que siguen siendo pertinentes. Por ejemplo, la idea de la tecnologización versus la industrialización. Para que nosotros podamos producir cosas industrialmente, tenemos que también tener un sistema tecnológico, pero ese sistema tecnológico no lo producimos nosotros, sino que lo importamos a través de paquetes de transferencia tecnológica. O también pueden haber círculos viciosos y virtuosos en la producción tecnológica porque se produce un círculo vicioso cuando, si las infraestructuras son ajenas, nosotros no tenemos capacidad de repararla o de transformarla o de entenderla, sino que simplemente llega a nosotros y nosotros la usamos como consumidores y eso produce un círculo vicioso porque eso produce más dependencia. Entonces, estos teóricos ya hablaban de la idea de salir de ese círculo vicioso y entrar a un círculo virtuoso, o sea, poder producir cosas propias para que esas cosas que produzcamos nos ayuden a construir más infraestructuras encima de ellas. Y por eso ellos también hablaban de las tecnologías endógenas y exógenas, o sea, las tecnologías que se producen afuera y las tecnologías que se producen adentro para el contexto propio. Entonces, no sé, para darles un ejemplo, esto que está aquí a la izquierda es el computador Unitron, que era un computador que se diseñó en Brasil también en los años 60 y 70 y 80 y pues era un computador que, aunque no era igual de potente que por ejemplo, los computadores de IBM, sí tuvo una influencia cultural en las personas en Brasil y tuvo efectos, por ejemplo, en la creación artística. Aquí algo que estamos viendo en la mitad de la imagen también es
una obra de arte de Valdemar Cordeiro, que era uno de los pioneros, de los precursores del arte digital en Brasil. Él hacía una cosa que él llamaba arteónica, como arte electrónica. Y justamente en el manifiesto de arteónica, Cordeiro habla de la importancia que tenía la industria tecnológica de Brasil para poder construir estos tipos de obras de arte. O sea, si no existiera como una industria tecnológica, como por ejemplo los computadores que se producían en Brasil, no habría sido tan fácil como ese desarrollo del arte digital en Brasil. Pero una cosa que sucedió es que después se acabó y se destruyó esa industria tecnológica y pues también como que cambiaron las dinámicas entonces de la creación artística. Otro fuente que me parece interesante y que les recomiendo que revisen si les interesa este tipo de temas es este libro Coding Places de un sociólogo que se llama Yuri Takteyev. Y él va a Brasil a estudiar a los desarrolladores de software en Brasil y descubre que ellos viven en una cosa que él llama la diglosia cultural, que es siempre existir en dos idiomas a la vez. El idioma del código, que está en inglés, digamos, y el idioma de la vida cotidiana, que es el portugués. Entonces él empieza a notar un montón de cosas interesantes en este mundo de los desarrolladores porque los desarrolladores escriben comentarios en el software, o sea, cosas que solo ellos van a leer o que sus colegas van a leer en portugués, pero el código lo tienen que escribir en inglés. Y como que eso da cuenta justamente de esa dependencia de otras infraestructuras tecnológicas y de cómo entonces nosotros encajamos incómodamente a veces en esas infraestructuras, porque esa infraestructura no fue creada universalmente o para todos los contextos, sino para un contexto que se imagina como universal, pero que no tiene en cuenta las diferencias de las personas. Entonces, aquí entra este tema de la literatura electrónica. Entonces, todas estas cosas que les estaba contando hace un momento, las fui descubriendo porque yo quería iniciar un proyecto de literatura electrónica y quería hacer unas cosas como ejercicios de programación creativa con literatura electrónica. La literatura electrónica es, digamos, la creación literaria, la creación de textos utilizando elementos computacionales en los que una máquina puede ayudar a la construcción del texto o puede ayudar a la navegación del texto, o si queremos irnos más lejos y más especulativos, podemos pensar incluso en la interpretación del texto. Entonces, hay un libro que me gusta mucho que sirve para pensar esa idea de la literatura electrónica y es este libro del autor de ciencia ficción Stanislav Lem. Él habla de en Magnitud Imaginaria, que es un libro de prólogos inventados, de prólogos de libros que no existen. Él tiene un prólogo de un libro que se llama Historia de la Literatura Bítica. Y en Historia de la Literatura Bítica, él se imagina qué pasaría si las máquinas fueran capaces de hacer su propia literatura. Y entonces una cosa que empieza a imaginar es cómo las máquinas hacen una literatura primero que imita a los humanos y luego se van alejando y se van alejando y producen su propia filosofía que ya los seres humanos no entendemos y bueno, empiezan a suceder un montón de cosas en el libro. Pero pues sin ir tan lejos, nosotros podemos pensar que la literatura electrónica es simplemente esta conjunción entre la máquina y distintos momentos de la creación literaria, como la máquina como autor, la máquina como texto o incluso la máquina como lector. Y pues ya existen muchísimos ejercicios de literatura electrónica, incluso sin computadores, que podrían ser ejercicios maquinales, digamos. O sea, la intervención de una máquina, pero no necesariamente un computador, sino como un procedimiento o un ejercicio maquinal. Entonces, por ejemplo, los cut-ups que hacían los poetas beat en Estados Unidos en los 50, que consistían en recortar un texto y volverlo a ordenar al azar, puede pensarse como un ejercicio maquinal, porque es un ejercicio en el que interviene un procedimiento mecánico, casi como un algoritmo, como yo remezclo el texto a partir de un procedimiento que yo defino y luego voy creando obras nuevas. O por ejemplo, los ejercicios de literatura potencial de Ulipo, que también era un grupo de poetas que hacía ejercicios surrealistas y experimentales en literarios. O, por ejemplo, un ejercicio mecánico de lectura podría ser leer la obra de Julio Cortázar Rayuela en distintos órdenes, como los órdenes que va planteando
Cortázar en su libro. Entonces ya existen ejercicios mecánicos, digamos, de lectura y de producción de textos, pero con la computación, pues eso se ve potenciado. Y aquí tengo 4 ejemplos de obras de literatura electrónica latinoamericana, por ejemplo, los anipoemas de Ana María Uribe, o esta obra de Promesas de Ana María Montenegro, que lo que hace es como remezclar un montón de discursos de políticos colombianos y como ir mostrando dónde se conectan, dónde se pueden coser esos discursos de maneras distintas. O, por ejemplo, esta obra de Catalina Holguín y Johnny B., que se llama Muerte en el Bosque, que es un cómic interactivo que tiene distintas opciones y que se puede navegar de maneras distintas. Entonces, hay como una tradición de la literatura electrónica que incluso es anterior a la existencia de los computadores y hay muchos ejercicios de literatura electrónica en América Latina, como estos 4 que les presento acá. Pero, volviendo al tema de las infraestructuras, las herramientas que existen para hacer literatura electrónica nos quedan prestadas, nos quedan incómodas a veces. Entonces, por ejemplo, aquí tengo 3 piezas de software que existen para hacer literatura electrónica: Rita y Tracery, que son para generar textos, o sea, para hacer textos generativos, y Twine, que es para hacer historias que se bifurcan y como historias hipertextuales en las que uno puede ir saltando de una escena a otra y tomar decisiones. Y son excelentes librerías y si les interesa o si ya las han usado, pues tienen muchísimas opciones, pero también tienen limitaciones que se hacen evidentes, así como cuando se daña una infraestructura y uno se da cuenta que la infraestructura tiene problemas. Y una de las limitaciones más grandes que tienen estas librerías para nosotros es que funcionan solamente en inglés. Y pues uno puede escribir textos en español, pero al escribirlos en español empieza a darse cuenta de las limitaciones que tiene la librería para escribir en español. Por ejemplo, Rita tiene unos modelos que hacen procesamiento del lenguaje natural, por ejemplo, que pluralizan palabras, o sea, cogen una palabra y la convierten en plural o las conjugan, por ejemplo, pero solamente se puede hacer eso en inglés. Entonces, como que incluso aquí se empieza a hacer evidente de nuevo ese problema que estaba mencionando al principio, que es una especie de dependencia tecnológica, porque las herramientas que se crearon no fueron creadas específicamente para nuestro propio contexto. Entonces ahí es donde entra Aventura, que es una librería que yo he estado desarrollando desde hace ya un buen tiempo, que hace más o menos las mismas cosas que hacen Tracery o Rita o eh, eh, Twine, pero existe de una manera que se puede usar en español y que está creada para ser usada en un contexto en español. Incluso la documentación pues está escrita en inglés y en español. Y pues si me permiten aquí un momento les voy a compartir entonces pues un enlace a la librería, lo voy a compartir aquí con las personas que organizan y creo que pueden ayudarme compartiéndolo en la transmisión. Entonces, Aventura es una librería que he estado creando desde hace un tiempo para poder hacer literatura electrónica y para poder hacerla en español, intentando cerrar estas brechas idiomáticas y estas brechas infraestructurales. Por supuesto, es mucho más precaria que lo que podría ser otro tipo de librerías más sofisticadas, pero una cosa que también es interesante para mí es aprender a hacer las infraestructuras para poder permitir que otras personas también puedan usarlas. Entonces, bueno, no sé si se puede compartir, pero de pronto ahorita puedo entonces mostrar los enlaces en la pantalla o podemos solucionar una forma de mostrar las cosas. Entonces, ¿qué tipo de cosas se pueden hacer con Aventura, por ejemplo? Con Aventura se pueden hacer generadores de texto como este Autopoeta, que hace algo así como poemas dadaístas. Y cada vez que uno hace un nuevo poema, pues Aventura por debajo, digamos la infraestructura que está por debajo, ayuda a remezclar el texto y a producir nuevos poemas. Entonces, pues aquí tenemos un ejemplo como de una aplicación creativa de la herramienta o de la infraestructura.
Y si les interesa, pues justamente hace poco escribí un tutorial para un portal web que se llama The Programming Historian, que es un portal que tiene lecciones sobre cómo hacer distintos ejercicios de aplicación de código para las artes y las humanidades. Y este es un tutorial acerca de cómo usar Aventura para producir textos y para producir imágenes, porque también se puede hacer, se pueden hacer imágenes. Y una cosa interesante que tiene Programming Historian es que justamente permite, por ejemplo, escribir estas lecciones en español y tiene como versiones en otros idiomas. Entonces, pues también les invito a que si les interesa pueden buscar la lección donde hay una explicación detallada de cómo funcionan este tipo de ejercicios en Aventura. Entonces, por ejemplo, antes de que existieran como todas las restricciones que hay hoy en día para usar Twitter o X, también se podían hacer, por ejemplo, bots de Twitter usando Aventura. Y entonces, este que ustedes están viendo acá es un bot que genera horóscopos. Y entonces las personas podían pedirle al bot un horóscopo y el horóscopo utilizaba la infraestructura subyacente de Aventura para generar el nuevo texto usando un sistema que se llama gramática libre de contexto, que no es nada sofisticado, no es como esos grandes modelos de lenguaje de la inteligencia artificial que estamos viendo ahora, sino que es una cosa un poco más artesanal que ustedes pueden ver en la documentación. O también se pueden generar imágenes. Por ejemplo, este es un generador de mechas como los del el manga clásico al estilo de Osamu Tezuka o autores de ese estilo. Y entonces simplemente uno puede como remezclar distintas partes para producir nuevos dibujos y nuevos robots del estilo de ese tipo de dibujos. Y otra cosa que se puede hacer con Aventura es historias interactivas, muy al estilo de Twine. Entonces, una cosa que he intentado desarrollar con el tiempo y que me ha tomado como golpes y aprendizajes es aprender también a hacer interfaces como infraestructura. Entonces, por ejemplo, aquí les voy a mostrar una historia interactiva que fue producida con Aventura, en la que uno puede como ir tomando decisiones sobre lo que está pasando en la historia. Por ejemplo, aquí vemos que me está preguntando qué veo por la ventana y aquí yo puedo tomar decisiones e ir escogiendo qué se ve por la ventana. Y pues toda esta historia, de nuevo, está construida sobre la infraestructura de Aventura. Entonces, una cosa que también que he estado desarrollando es esta interfaz con la que se pueden diseñar estas historias interactivas de una manera mucho más sencilla, porque no es necesario ni siquiera usar código, sino que el código está por debajo de la interfaz, pero se puede simplemente conectar estas cajitas que tienen escenas y en las que se pueden poner imágenes, y luego se puede exportar un interactivo final que ya contiene a Aventura. Y como pueden ver, es un software que está escrito en español, ¿cierto? O sea, está hecho para nuestro propio contexto. Puede que Twine ya exista en inglés y que exista de cierta forma y que opere de cierta forma, pero esta está hecha para nuestro propio contexto, como un poco siguiendo la línea de lo que estaba diciendo hace un momento. Entonces, por ejemplo, si yo busco aquí importar la historia de la paloma, de qué ves por la ventana que les estaba mostrando hace un momento, pues van a ver como todo el diseño subyacente detrás de la historia. Miren, entonces aquí se puede ver todas las conexiones y todas las ramificaciones que tiene la historia y las imágenes que llevan de un lugar a otro en esta como navegación hipertextual. Entonces, también les puedo compartir el enlace de la historia interactiva para que la naveguen ustedes por su propia cuenta, porque pues pueden como tomar decisiones con respecto a qué sucede en la historia e ir cambiando de forma hipertextual la narración. Entonces, voy a volver a mi presentación. Entonces, como les decía, Aventura ha sido todo un proceso de pensar y reflexionar acerca de las infraestructuras propias y de producir herramientas para la creación o para el desarrollo de código creativo en nuestro propio contexto.
y también un poco para entender cómo se pueden desarrollar esas infraestructuras. Y pues parte de ese proyecto también consiste en hacer que otras personas usen estas herramientas, porque no se trata como de hacer una cosa para mi propio uso solamente, aunque pues los ejemplos que les he mostrado los hice yo, sino también para que otras personas también puedan aproximarse al código creativo y puedan aproximarse de una manera que sea cercana a su propia experiencia. Entonces, por ejemplo, pues aquí a la izquierda tenemos a un estudiante de doctorado, Juan Felipe Urueña, que usó Aventura para hacer unos paneles exploratorios de las imágenes del carguero, en imágenes del siglo antepasado, de los exploradores que andaban por Colombia, que cargaban a otras personas en sus, perdón, personas que cargaban en sus espaldas a otras personas, especialmente que cargaban a exploradores que andaban por Colombia. Y entonces él usó Aventura para hacer como una presentación interactiva de la colección de imágenes que él había creado. Y aquí a la derecha está un taller que di, por ejemplo, en el Sistema de Bibliotecas Públicas de Bogotá, que se llama BibloRed, a niños que hicieron sus propias historias interactivas. Por ejemplo, hicimos esta historia que se llama El perro aventurero. Y entonces utilizamos este sistema para que ellos hicieran sus propios dibujos y construyeran su propia historia del perro. Entonces simplemente uno puede como tomar decisiones hipertextuales e ir cambiando la historia del perro. Y aquí ustedes pueden ver como los dibujos que hicieron los niños en ese taller. Entonces, pues ese es el ideal que tiene esta librería y es la razón para la que fue creada, ¿no? Para que pueda servir como infraestructura para que otras personas puedan aprovecharla. Entonces, ya para pasar a la parte final de mi presentación, voy a hablar del Club de Programación de la Red Colombiana de Humanidades Digitales. Las humanidades digitales, si alguien no ha escuchado ese término nunca, es un ejercicio que consiste en estudiar las cosas propias de las humanidades, o sea, estudiar la cultura humana a través de herramientas tecnológicas o estudiar lo digital como cultura, o sea, estudiar la cultura digital en la que estamos inmersos hoy en día. Y dentro de este proyecto de las humanidades digitales, pues en distintos países hay redes de humanidades digitales, o sea, hay asociaciones en las que personas interesadas en este tipo de temas pues trabajan en proyectos conjuntos. Y yo pertenezco a la Red Colombiana de Humanidades Digitales y especialmente, digamos que soy voluntario dentro de esa red, coordinando un club de programación dentro de la red. Y el club de programación, pues, es un grupo de interés en el que personas que vienen de las artes y de las humanidades especialmente, nos juntamos y nos reunimos para hacer ejercicios y proyectos de programación especialmente enfocados en código creativo o en código para estudiar temas relacionados con las humanidades. Entonces, el Club de Programación de la Red Colombiana de Humanidades Digitales también es como una especie de infraestructura, solo que es una infraestructura de organización, porque es una estructura de apoyo mutuo y de aprendizaje mutuo. Entonces, los propósitos y los intereses de la red son los que tengo aquí listados. Es la construcción de una comunidad en la que nosotros podamos apoyarnos y aprender y alfabetizarnos digitalmente en conjunto. También poder desarrollar software y proyectos propios como Aventura, pero como otros proyectos de software que tenemos pensados y que estamos intentando desarrollar. Y hay un énfasis muy fuerte en el club de programación en la creatividad computacional y en poder utilizar código creativo, especialmente porque como ninguno de nosotros es realmente un ingeniero de sistemas o alguien que estudió ciencias de la computación, pues por ejemplo yo soy artista, pues la manera más sencilla de aproximarse al código, por lo menos en mi experiencia y en mi propia manera de usarlo, es justamente a través de producir imágenes, producir sonido, producir literatura utilizando código. Entonces, si les interesa,
aquí en la diapositiva está el enlace para visitar el sitio web del Club de Programación de la Red Colombiana, pero lo voy a mostrar aquí también. Entonces, este es el sitio web de la Red Colombiana de Humanidades Digitales y aquí hay un enlace que lleva al Club de Programación. Y aquí ustedes pueden pues leer sobre cómo funciona el club y ver de hecho un par de muestras de cosas que hemos hecho en el club. Entonces, la dinámica es una dinámica virtual, porque a pesar de que es una red colombiana, pues hay personas que están en distintos lugares de Colombia, entonces nos conectamos a través de Discord y simplemente desarrollamos proyectos conjuntos o resolvemos problemas comunes que tenemos cuando estamos haciendo esos proyectos de código creativo. Y normalmente el club de programación funciona a partir de ciclos. Entonces, hacemos unos ciclos temáticos en los que escogemos algún problema o alguna herramienta que queramos aprender a usar o sobre la que queramos explorar más y nos dedicamos en ese ciclo a darle vueltas y a tratar de entender, como estaba mencionando hace un momento, un problema que puede tener la existencia de infraestructuras que no son propias es que también funcionan como cajas negras que nosotros no logramos entender. Entonces hay muchas librerías de programación que son un poco misteriosas porque se ejecutan y se usan, pero en realidad no sabemos cuáles son los mecanismos internos que hay debajo. Entonces un poco una cosa que también tiene el club de programación es la intención de entender para ganar agencia con respecto al software que estamos usando o a las librerías que estamos usando y también para poder crear unas propias eventualmente. Entonces, por ejemplo, en el primer ciclo del club de programación hicimos unas piezas interactivas con aventura, justamente. Entonces, ahí se originó el primer prototipo de Juan Felipe Urueña para su tesis de doctorado, o por ejemplo, Diego Giraldo hizo un interactivo sobre rituales funerarios, o Ivonne Herrera hizo una obra de arte, digamos, de videoarte sobre personas desaparecidas en Colombia. Entonces, el club de programación pues justamente funciona para que las personas que están participando puedan desarrollar sus propios proyectos, pero con un núcleo y un entendimiento común y una ayuda común. Otro de los ciclos que hicimos alguna vez en el club de programación fue esta serie de videojuegos en Pico 8. Pico 8 es lo llaman una consola de fantasía. Es una especie de entorno para programar videojuegos que es supremamente limitado y que las limitaciones son intencionales. Entonces, por ejemplo, solo existen 16 colores en Pico 8 y todos los juegos se tienen que hacer usando esos 16 colores. O el formato, la resolución, solo tiene 128 por 128 píxeles, que es muy pequeña. Pero esas limitaciones justamente están pensadas como una especie de orientación creativa, como una forma de resolver y de ser recursivos a través de las limitaciones, que me parece que también tiene mucho que ver con esta idea de las infraestructuras propias. Como les decía, Aventura, por ejemplo, no es una librería que esté pensada con la sofisticación que podría tener un sistema generativo pues, mucho más grande e industrial y con más presupuesto. Pero eso no quiere decir que porque no se pueda hacer de esa forma no tenga validez o no tenga un espacio en el mundo del código y de la creación. Entonces, creo que un poco por eso escogimos también Pico 8, porque no es un sistema para crear videojuegos supremamente complejo, pero esas limitaciones permitieron que todos pudiéramos llevar a cabo un proyecto al final. Entonces, si ustedes entran al sitio web de la Red Colombiana de Humanidades Digitales, de hecho, van a poder jugar todos estos juegos porque están ahí puestos en la muestra de ese ciclo. Y, por ejemplo, pues ya este último ciclo que pasó, estuvimos haciendo arte generativo y visualizaciones de datos en D3, que es un sistema para hacer justamente manipulación de datos y de imágenes con código. Entonces tratamos de utilizar datos y
de crear visualizaciones distintas utilizando esos datos propios de los proyectos que cada quien estaba desarrollando. Ahora, ¿qué dificultades y qué problemas hemos encontrado en el desarrollo del club de programación? Pues primero, que a veces, en ocasiones, hay unas curvas de aprendizaje que son difíciles de maniobrar. Como les decía, las personas que estamos en el club de programación no somos ingenieros de sistemas o científicos de la computación, y aunque ya tenemos bastante práctica porque llevamos un buen tiempo haciéndolo, en ocasiones esas curvas de aprendizaje son difíciles de lograr, especialmente porque en el club está abierto para todas las personas que quieran participar, y entonces pues navegar y como equilibrar esos distintos niveles de aprendizaje es difícil. Y otra cosa que también es difícil es lograr obtener el tiempo y la motivación suficiente para lograr proyectos sostenidos en el tiempo. Y eso justamente es, creo yo, un problema que también está relacionado con las infraestructuras. Porque al carecer como de una infraestructura organizativa que produzca motivaciones claras, muchas veces el grupo se disuelve y se vuelve a formar una y otra vez en cada ciclo, o las personas no logran como mantenerse todo el ciclo completo porque pierden la motivación, porque no encuentran un resultado inmediato en la forma en la que están haciendo las cosas. Pero justamente lo que exige tal vez construir una infraestructura más sólida y una comunidad más sólida es poder ver que los resultados no se van a ver de inmediato, pero que sí toman cierto esfuerzo y cierto trabajo mientras se construye justamente la comunidad. Entonces, una cosa que también es importante y que espero que podamos desarrollar pronto y en el futuro en el club de programación es un mayor registro de lo logrado. Una forma de, como en esta charla que estamos teniendo hoy, poder ver qué es lo que hemos logrado hacer para poder darnos cuenta de que justamente esas infraestructuras están funcionando y que esa construcción propia y esos estándares y organizaciones y formas de hacer y de facilitar el trabajo han funcionado. Entonces, justamente el ejercicio de las muestras y de ver lo que se ha hecho en el club de programación en ciclos anteriores apunta a esa idea, a poder ver lo que ya hemos logrado hacer para poder darnos cuenta efectivamente que se han logrado cosas y que pues todavía existen muchas cosas por hacer en el futuro en la comunidad y en el desarrollo de software propio. Entonces, eh, quería dejarlos con esta idea de las dificultades para que vean que es como un proyecto que sigue abierto y que se sigue construyendo. Y pues voy a terminar mi presentación y voy a ver si en el centro o en los comentarios tienen alguna pregunta para que sigamos conversando. Gracias. Perfecto. Sergio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu charla. De verdad, un tema sumamente fascinante, que además creo que en muchos sentidos atraviesa muchas de las preocupaciones que han estado presentes en todo este ciclo, ¿no? Sobre todo en torno, por ejemplo, a ideas como la infraestructura, la autonomía, ¿no? Que creo que son preguntas que además no solo nos estamos haciendo nosotros desde el espacio, digamos, como de las artes y el código creativo, ¿no? Sino es una pregunta general en torno a la tecnología en este momento, ¿no? Me parece muy interesante cómo, digamos, cómo englobas en general toda tu charla dentro del tema de la infraestructura, ¿no? Además de que nos abres a una noción de infraestructura que en cierto sentido es muy nueva, ¿no? Es parte, digamos, como una tradición de los Infrastructure Studies, ¿no? Con gente como Brian Larkin, Lisa Parks, ¿no? Incluso Nicole Starosielski, quien el año pasado fue parte también de estas charlas, ¿no? Entonces, justo creo que es una buena forma de conectar con cosas que se han discutido aquí. Y en ese sentido, yo quisiera hacerte algunas preguntas
un poco, digamos, para profundizar y por otro lado como problematizar también cómo estamos hablando de estos temas, ¿no? Y en realidad hago estas preguntas a sabiendas de que no hay respuestas, ¿no? Entonces no te preocupes, o sea, como para que no te preocupes en ese sentido, ¿no? Sino más bien como una provocación para dialogar, ¿no? Entonces, tú nos planteas una serie de dimensiones en torno a la infraestructura que son muy interesantes, ¿no? Donde estamos hablando, por ejemplo, del lenguaje como una forma de código, pero al mismo tiempo como una forma de infraestructura, ¿no? Los protocolos como una forma de infraestructura, los estándares como una forma de infraestructura, las formas de organización o tal vez los espacios de organización también como una forma de infraestructura, ¿no? Ahora, hay una distinción entre estas diferentes dimensiones en las cuales algunas de estas infraestructuras tienen una condición material sumamente presente, ¿no? Y otras, digamos, como existen de forma un poco más simbólica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ambas creo que son sumamente importantes, pero quisiera un poco saber tu opinión de cómo de alguna manera podemos transitar entre estas diferentes dimensiones, ¿no? Pensando justamente que, por ejemplo, mientras que cambiar el código en tanto que protocolos, en tanto que estándares, en tanto que lenguaje, ha mostrado ser una tarea mucho más fácil desde, digamos, las iniciativas artísticas o sociales, los hackerspaces, etcétera, etcétera. No así, por ejemplo, con las infraestructuras materiales, ¿no? Porque eso básicamente estamos hablando, por ejemplo, en términos de Internet, pues, grandes infraestructuras de dimensiones planetarias, ¿no? Donde eso se vuelve de repente un problema, ¿no? En términos justo de propiedad, ¿no? O sea, como de, bueno, ya tenemos propiedad de los datos o de la información o tenemos este lenguaje, pero tenemos que montarnos una vez más sobre esta infraestructura que una vez más no es nuestra, ¿no? Entonces, otra vez, sé que es una pregunta difícil, ¿no? Entonces, más bien es como desde tu práctica, desde un poco las reflexiones que tú has llevado a cabo, ¿no? O sea, ¿cómo piensas un poquito que podemos transitar entre estas diferentes dimensiones y justamente pensando en estas contradicciones que surgen entre lo material y lo simbólico, ¿no? Sí, claro, entre más ampliamos el concepto de infraestructura, más difuso y más difícil de entender es, ¿no? Porque si lo entendemos como físico, pero también organización, pero también conceptos, es más difícil como poder agarrar efectivamente qué es una infraestructura. Pero a propósito de la pregunta que tú estás haciendo, me haces acordar cuando estaba en el colegio ya hace años, estaban estos proyectos de ciencia que uno tenía que hacer como en la clase justamente de biología y de ciencias. Y me acuerdo que yo estaba en un grupo en el que intentamos hacer un reloj con un motor que era un reloj mecánico que paraba como con unas puntillas, unos clavos. Y entonces uno presionaba un botón y mecánicamente el reloj tenía que avanzar un pasito nomás. Y fue supremamente difícil y sufrimos muchísimo haciendo eso. Y otro grupo compró unos chips e hizo un reloj que cambiaba con LEDs y fue muchísimo más fácil de hacer, porque a pesar de que era incluso más impresionante el reloj de LEDs, implicaba como unos elementos digitales que no tenían todas estas complejidades justamente de lo físico y de lo mecánico, que es supremamente difícil de desarrollar y de mantener, ¿no? El movimiento de materia física real, no sé, las vías, las infraestructuras de mover cosas, ¿no? De los cables, es supremamente complicado, a diferencia bueno, también es complicado el software, pero tiene una cosa que no existe tan físicamente como existirían estas otras cosas. De hecho, yo recuerdo que había leído alguna vez un artículo sobre como parte de esta autonomía, digamos, que está intentando hacer cada país con su propia tecnología. China intentó durante muchísimo tiempo desarrollar las bolitas que tienen en la punta los bolígrafos. Y era un problema como desarrollo tecnológico supremamente difícil, porque no tenían la suavidad de la escritura que tenían las bolitas que se desarrollaron en Suiza, que tenía una tradición de como elementos mecánicos y como de metales muchísimo más larga. Y entonces cuando lograron hacer como unas bolitas que competían efectivamente en el mercado, pues lograron desarrollar como un problema que era bien complejo.
Y me daba mucha impresión ese texto porque era un artículo sobre eso, como una cosa que parecía muy banal, que es la bolita del bolígrafo, pero que en realidad implicaba como un desarrollo tecnológico bastante sofisticado. Entonces, a veces, claro, ese tipo de cosas materiales son muchísimo más difíciles de mover que lo que podría ser el software, y yo pues esto justamente lo veo como una oportunidad, aunque pues como estos grandes modelos de lenguaje que existen como ChatGPT cada vez son más difíciles es más difícil aproximarse a eso porque efectivamente requieren como unas infraestructuras físicas también y unas capacidades como de control de elementos físicos, pues como que también el software se está alejando también de esa posibilidad de aproximarse de una manera mucho más fácil. Entonces, pues otra cosa que también quería mencionar a propósito de esto que estabas comentando es que otro mundo que no es físico, pero que también es muy difícil, es el mundo de la organización. Y es una infraestructura que también es muy complicada porque, como mencionaba yo con respecto al club de programación, mantener la motivación de las personas, por ejemplo, es supremamente difícil. Y eso no es un problema necesariamente material, sino que es un problema como humano de darle sentido a la pertenencia a una comunidad. Entonces, tal vez es más difícil aún que desarrollar bolitas de bolígrafos, mantener a una comunidad como unida. Entonces ahí también tenemos otro mundo que es distinto al mundo como de lo digital o de lo físico, que es como el mundo de la organización humana, que tiene también sus complicaciones. Muchas gracias, Sergio. Otra pregunta que te querría hacer, un poco para conectar también algunos de los temas que tocabas ahorita con tu respuesta, ¿no? Me parece fascinante, ¿no? El ejemplo del bolígrafo, ¿no? Y me hace pensar mucho justo en el tipo de idiosincrasias que están implícitas en el desarrollo tecnológico, ¿no? No solo, digamos, como son idiosincrasias que son culturales, son materiales y al mismo tiempo son históricas, ¿no? Un poco como lo que narras, ¿no? O sea, una tradición completa de generación de cierto tipo de mecanismos de engranaje hace que a alguien se le ocurra mucho más fácilmente cierto tipo de respuesta que donde no existe ese tipo de tradiciones, ¿no? Y eso me lleva un poco a preguntar justamente sobre regresando a estas ideas de agencia, autonomía, ¿no? La pregunta de dónde está lo propio, ¿no? Que es una pregunta obviamente difícil en términos de la autonomía, ¿no? Como ya tú bien mencionabas en tu charla, ¿no? Estos son discursos que, por ejemplo, en los 70s tenían una potencia política, pero que estaba sumamente vinculada, por ejemplo, a la idea de un Estado autónomo. Entonces, lo propio está relacionado con la autonomía del Estado y no necesariamente así, por ejemplo, con la del individuo o otras formas de colectividad que no son el Estado. Ahora, siento que muchos de los discursos actuales en torno al desarrollo tecnológico autónomo justo tratan de desplazar la idea del Estado, ¿no? O sea, ya sí, usando un término de una socióloga mexicana, ¿no? Ya no son políticas estadocéntricas, ¿no? O sea, son políticas comunitarias, son políticas que buscan otras formas de organización, como un poquito como lo mencionas, ¿no? Y aquí un poco la pregunta va un poco en torno a eso, ¿no? ¿Cómo de alguna manera podemos, digamos, como redireccionar esta serie de preguntas sobre la autonomía justamente para articular otras formas de autonomía que ni nos llevan al individualismo de la autonomía, por ejemplo, occidental, pero que tampoco tienen ya este lugar en el Estado? Y entonces, desde ese punto de vista, ¿dónde está lo propio, ¿no? Que era una palabra que aparecía mucho en tu presentación, ¿no? Lo propio, lo propio. Entonces, como, sí. Bueno, ¿dónde está lo propio? ¿Cómo lo articulamos desde la autonomía, ¿no? Y cómo de alguna manera esto se relaciona con el desarrollo tecnológico, ¿no? Pues es que este problema de lo propio, como estoy terminando mi tesis de doctorado, ha aparecido muchísimo porque estoy haciendo una tesis sobre humanidades digitales en América Latina y a pesar de que yo pensaba que lo problemático era lo digital, pues poco a poco fue apareciendo que el problema era más grande, lo humanístico, porque justamente no, aparecía la pregunta de si los latinoamericanos somos los humanos de las humanidades, en el sentido en que ha existido en América Latina una discusión muy, muy grande acerca de qué es eso de ser latino y americano, ¿no? Como de ser
en una parte civilizado y en otra parte bárbaro, como un bárbaro civilizado mezclado todo el tiempo. Y efectivamente han existido muchísimas preguntas sobre lo propio en América Latina en muchísimas partes, ¿cierto? En México, después de la Revolución Mexicana, apareció esa pregunta de qué es lo mexicano y qué es lo nacional y si hay civilización y barbarie, o en Argentina está esta discusión sobre la civilización y la barbarie, o en Brasil esta discusión sobre, por ejemplo, en el arte, como el arte antropofágico, como, pues no es que nuestra identidad es la mezcla de todas las cosas, porque nosotros somos caníbales que consumen todo y eso es lo propio nuestro. Y esa pregunta ha estado siempre en América Latina desde los estados, porque era una noción funcional para las independencias, por ejemplo, como tener una identidad propia para poder construir una nación, pero también desde el arte, pero también desde un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, en mi caso y en el caso de Aventura, justamente yo pensaba lo propio en términos del lenguaje, que es el español, que es el español que yo hablo en mi vida cotidiana, no necesariamente un español genérico universal, sino un español que tiene que ver con cómo me comunico yo con las otras personas y con mi propio acento colombiano y con mi propio, ¿cierto? O sea, es una cosa que tiene que ver con la vida cotidiana y con cómo entonces lo que yo quiero hacer, como mi propia expresión creativa, si se adapta a lo que, como el software si se adapta a eso que yo quisiera hacer. Entonces, Una apropiación del código en sí mismo, ¿no? Sí, entonces si yo veo que quiero hacer algo pero no lo puedo hacer, ahí es donde digo, ¿cómo puedo hacerlo propio? ¿Cómo puedo hacerlo que se adapte a mis propias maneras de pensar y de actuar? Entonces no necesariamente tendría que ser una cosa como nacional, sino una cosa de, aunque también me interesa ese tema, pero una cosa que tenga que ver con adaptarse a los propósitos y a las propias maneras de ser y que no sea yo el que tenga que moldarme al software, sino que pueda yo crear un software propio que se adapte a mi manera de hacer las cosas. Entonces creo que por ahí va como lo estaba pensando, sí. Muchísimas gracias, Sergio. Estamos un poco ya sobre el tiempo, entonces solo me queda agradecerte mucho por la presentación y bueno, invitar a todas las personas a que nos sigan en la siguiente charla que empieza en unos minutos, ¿no? Y de nuevo, Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias por esta gran presentación, ¿no? Y espero sigamos dialogando en otras circunstancias, en otros espacios, ¿no? Bueno, Pues muchísimas gracias a ti y a todos por la invitación y bueno, estaré atento al siguiente evento. Entonces, nos vemos allá. Gracias. Gobierno de México.